Saludos cordiales y distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Soy Jorge Luis Torres, integrante del Grupo 7 de la carrera profesional de arquitectura. Les comentaré una frase motivadora que dice: la auténtica medida de nuestro compromiso con la justicia es cómo tratamos a los pobres, los desfavorecidos, los acusados, los encarcelados y los condenados, de Bryan Stevenson. The true measure of the commitment, the justice, is how we treat the poor, the disadvantaged, the accused, the imprisoned, and the condemned. Bryan Stevenson. En este día contaremos con la participación de especialistas que abordarán temas polémicos a partir del cuento de Paco Yunque, del autor César Vallejo, que trata sobre la desigualdad social y el abuso de poder. Los aspectos que tomaremos serán datos del autor, un contexto sobre el cuento de Paco Yunque, al cual describiremos 3 escenas del cuento donde presentaremos desigualdad social y el abuso de poder. Haré una breve descripción de análisis de la problemática, una entrevista, y todo será relacionado con la ODS 10 y 16. César Abraham Vallejo Mendoza nació en 1892 en Santiago de Chuco. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurnero. Tuvo una familia numerosa, donde Vallejo desde muy joven mostró gran sensibilidad e inteligencia, aunque tuvo que enfrentar dificultades económicas que lo llevaron a trabajar mientras estudiaba. Formó parte del Grupo Norte en Trujillo, donde inició su carrera literaria y publicó Los Heraldos Negros en 1919. En 1920 fue injustamente encarcelado, experiencia que marcó su vida y dio origen a su poemario vanguardista Trilce en 1922. En 1923 viajó a París, donde vivió 15 años entre pobreza, creación literaria y vínculos con grandes artistas, además de casarse con Georgette Philippe. Influido por los movimientos sociales y la Guerra Civil Española, escribió obras claves como Poemas Humanos y España, aparta de mí este cáliz, que refleja su preocupación por el dolor y la solidaridad humana. Falleció en París en 1938, convertido en la figura más importante de la poesía peruana y una de las voces más originales de la literatura universal. César Vallejo, uno de los más prominentes exponentes de la literatura latinoamericana, es el autor peruano que escribió Paco Yunque en 1931. La obra aparece en Perú caracterizado por una gran desigualdad social en la que las familias adineradas tenían más derechos y poder que los de escasos recursos. Este cuento está comprometido con la justicia social, en el que denuncia el clasismo, el abuso y la injusticia, particularmente en la escuela, un lugar que debería ser equitativo, pero perpetúa las inequidades de la sociedad. El primer día de clases de Paco Yunque es el tema central del relato. Paco es un niño modesto que llega a la escuela con miedo y falta de confianza. Ahí se encuentra con Humberto Grieve, el hijo del jefe de su madre. Es un niño arrogante que usa su autoridad para su beneficio. En la clase, Humberto obliga a Paco a hacer su tarea y lo maltrata sin que haya consecuencias. Al corregir los cuadernos, el profesor acusa a Paco sin razón y defiende a Humberto únicamente por ser hijo de una familia adinerada. El relato muestra de forma contundente cómo la injusticia social, el abuso de autoridad y la desigualdad tienen un impacto incluso en los niños que solo desean aprender. Hola, hoy les voy a hablar sobre 3 escenas de desigualdad y de abuso del cuento de Paco Yunque de César Vallejo. La primera escena ocurre cuando Paco Yunque llega por primera vez a la escuela desde el inicio y se nota discriminado
y es tratado con frialdad por ser pobre, mientras Humberto Grieve recibe un trato especial solo por ser hijo del alcalde. Esta diferencia muestra que cómo la sociedad valora más quienes tienen el poder y quienes no, o sea, como por ejemplo, quien pesa más le atienden mejor, y el que tiene menos, o sea, de bajos recursos, le tratan como la peor persona. La segunda escena es claro, ¿no? Y se puede ver el abuso del poder cuando Humberto obliga a Paco a hacerle la tarea, porque le manda como si fuera su sirviente, y se aprovecha que Paco es tímido y no puede defenderse. Aquí vemos cómo el poder hace humillar y dominar a los demás. O sea, como el jovencito tiene más y su papá es alcalde, y Paco es un pobre chico que, o sea, no, prácticamente bajos recursos, pobre, le discrimina, le humilla, cuando eso no tiene que ser así. En la tercera escena es la más injusta, porque cuando el profesor revisa la tarea, culpa a Paco por la copia y la defiende a Humberto, aún sabiendo que él es el responsable. Esto muestra cómo la autoridad también puede ser injusta cuando protege a los poderosos y castiga a los vulnerables, ¿no? A veces hay personas que, porque tienen más, le dan más importancia, porque, o sea, tienen más, son de otra clase, ¿no? Y a uno que es, o sea, así, ¿no? Humilde, que no tiene, o sea, nos tratan de la peor manera, cuando no debería ser así. En conclusión, estas tres escenas reflejan cómo Paco sufre una discriminación, abuso e injusticia simplemente por ser origen humilde. El cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia de tratar a todos por igual, porque nadie es más y nadie es menos. Todos somos iguales. Gracias. Hoy les hablaré sobre la descripción y análisis en esta problemática planteada. Bueno, en esta realidad se vincula directamente con la ODS 10, que es la reducción de desigualdades. Bueno, en Lima Norte, entre un colegio público y uno privado. En el cuento de Paco Yunque vemos reflejado a Humberto Grieve, que es hijo de unos padres adinerados con mucho poder económico. En cambio de Paco Yunque, que es un niño muy humilde y que sufre muchas injusticias, desigualdades en el colegio. Bueno, también vemos reflejado el mismo caso, pero en esta problemática, lo que está pasando en Lima Norte, en un colegio público, que también hay niños que no tienen las mismas oportunidades que otros de colegios privados. En este caso, bueno, los niños sufren injusticias, desigualdades, y sobre todo afecta a las personas más vulnerables en lo que es todo el sistema educativo. Buenas tardes, estoy con la docente Miriam Torres. Le voy a realizar unas cuantas preguntas sobre César Vallejo y su literatura. Docente, ¿cómo conoció las obras de usted, César Vallejo? Buenas tardes, estudiante. Atendiendo su pregunta, las obras de Vallejo son sumamente conocidas a nivel internacional, nacional sobre todo. Creo que la etapa donde todos conocemos y aprendemos sobre él es en la etapa escolar. Sobre todo en la etapa de la primaria y en la secundaria, y atendiendo mucho a lo que son obras conocidas como Paco Yunque, Trilce o los poemas como Los Helados Negros. ¿Qué opina sobre la realidad social que Vallejo refleja en sus obras? Creo que dentro de la realidad social se ve mucho la parte de la pobreza, la injusticia y la desigualdad que se ve en nuestro país. Perfecto. Dentro de lo que es la actualidad, ¿cómo se observa usted la real desigualdad social en los colegios? Actualmente soy docente y observo mucho la desigualdad en la actualidad.
diferencia mayor es la igualdad de oportunidades. Se observa mucho que en las escuelas no todos los estudiantes presentan las mismas oportunidades, y no solamente en las escuelas en nivel inicial, primario, secundario, sino también a nivel superior. En esta viñeta que observamos, vemos una escena donde nos refleja lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad, donde las personas creen en las promesas políticas que al principio suenan perfectas y al final nunca se cumplen. También podemos observar que hay gente trabajadora que se esfuerza todos los días y aún así recibe muy poco a cambio. Esta viñeta nos muestra cómo las personas creen en los mensajes políticos porque no están bien informados. Esta viñeta nos deja un mensaje positivo porque nos hace ver que el pueblo se une, lo conversa y se informa más lo que está pasando y da a reconocer los engaños políticos y a defender más sus derechos. En la infografía vemos una historia donde el protagonista está viviendo un dolor profundo por la muerte de su madre. Ese dolor lo desborda tanto a confundir sus emociones con la realidad. Nos muestra que el protagonista sigue aferrándose a la idea que su madre sigue viva porque aún no acepta su muerte. Y esa negación lo lleva a una crisis emocional, mostrándonos que evita la verdad y el dolor es más grande. Sobre la conclusión. En la obra de César Vallejo, que sigue siendo una mirada poderosa a la injusticia que vivimos. La vida de César Vallejo y Paco Yunque demuestra que la injusticia social se da de forma profunda y humana. Paco Yunque, un niño que sufre de discriminación y abuso de poder, mientras que Humberto simboliza a quienes reciben el privilegio por su origen social. En la desigualdad no es solo parte del cuento, ya que sabemos que existe en el día de hoy, como la diferencia entre colegios públicos y privados, como enfrentando desigualdades, al igual que Paco Yunque en la escuela, como la promesa de las políticas que no se cumplen y el dolor emocional que muchas veces evitamos, pero que debemos reconocer para sanar. Todo esto nos recuerda que las injusticias aún siguen presentes, como la unión y la conciencia social pueden generar un cambio real. La obra de Vallejo sigue siendo relevante, ya que nos invita a luchar por lo adquirido y la dignidad humana. La injusticia empieza cuando nosotros decidimos no ser indiferentes. Muchas gracias.